Hola, ¿cómo están? Yo soy Raúl Jiménez, bienvenidos a Telly, un programa más de este proyecto que tenemos Pablo L. Morán y yo, donde desmenuzamos ciertos aspectos de la cultura, específicamente lo que sale en televisión y pues a veces, y decimos el cine porque pues muchas veces el cine termina saliendo en televisión, entonces pues es algo que termina en la caja mágica. Caja mágica, sí, ¿no? Y luego muchas cosas que sucedieron en la pantalla grande se transfieren a la pantalla chica, entonces Sí. por eso a veces también hablamos de cine y justo creo que para el tema de hoy vamos a recoger bastantes cosas de la pantalla grande, ¿no? Exacto, el tema de hoy es, iba a decir un título largo como Malena, no, pues el tema de hoy es ver cómo se retrata el terror en los medios, o sea, en la televisión, en el cine. Qué es lo que nos da miedo y por qué, ¿no? Lo que nos da miedo, lo que nos da miedo. No, y también creo que habría que hablar de que muchas veces confundimos el terror con el horror, ¿no? Y solamente para aclarar las diferencias, el terror hace referencia, o más bien se trata de cosas que nos dan miedo pero que tienen explicaciones racionales, es decir, cosas relacionadas con el ser humano. Un asesino, exacto, etcétera. Exacto, asesinato es el asesinato, algún accidente, lo que sea. Y el horror es más bien lo referente a todo lo que nos causa miedo, causado por algo paranormal. Es decir, extraterrestres, zombies, fantasmas, entes que no podemos ver, etcétera, ¿no? Que, pues, entonces partiendo como de esa definición, pues tendríamos que decir que vamos a hablar entonces de horror, porque eso es algo como muy fuerte que caracteriza definitivamente al horror / terror mexicano, que es básicamente horror, o sea, como que nos da mucho miedo todo lo que tiene que ver con lo que no podemos explicar o no podemos tocar o no podemos, es lo que más miedo les da. Pues sí, no, yo no necesariamente generalizaría de esa manera. Hay muchas veces en que los seres humanos podemos ser terroríficos, ¿no? Y ahora sí que como dijeron las abuelitas, no, es que luego hay que cuidarse más de los vivos que de los muertos, ¿no? Sí, yo tengo aquí como pues varias anotaciones. La primera justo como esta representación de lo que no es normal, o sea, lo anormal es lo que da miedo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero siento que este tipo de horror o terror pues como que no ha evolucionado en México, como que se ha quedado en una cosa de película de espantos, diría Las mi abuelitas, abuela, ¿no? ajá. Película de espantos, totalmente. Y entonces yo creo que lo podríamos dividir en varias categorías. Yo tengo 3, igual y ahorita salen más. Pero como de estas películas que son copia de algo que hicieron en Estados Unidos, como que estamos replicando algo de como estas casas embrujadas, etcétera. Leyendas mexicanas, ¿no? Que ahí sería más apegado al horror, que diga sí al horror. Y ya cosas muy absurdas, ¿no? Como El miedo no anda en burro y todas estas películas de luchadores. Que más bien son productos cómicos, ¿no? O sea, muchas de ellas creo que fueron concebidas como productos de comedia, en donde pues incorporan elementos de terror u horror. Y también hay otras películas mexicanas que sí fueron hechas con la intención de que dieran miedo. Y dan risa. Dan risa, ¿no? Hay muchas sí, claro. de esas en México. Y ahora que decías esto de que vamos a hablar también de estas películas que están basadas en cosas de Estados Unidos, ahí tendríamos que decir que entonces estamos haciendo la réplica de la réplica, porque mucho del cine de terror y de horror de Estados Unidos recoge cosas del cine asiático y europeo. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces, pues como dice Pablo, la réplica, la copia de la copia de la copia. De esas copias que ya ni se ven bien, ¿no? Como cuando sacas la copia de la copia de la copia del libro que ya ni alcanzas a leer. Sí, sí, sí. Y justo, bueno, ahorita tú ve guiando porque creo que tú sabes más del tema, pero algo en lo que me quisiera centrar mucho en este capítulo es ¿por qué el terror y el horror no funcionan cuando los hacemos en México? Porque una vez le pregunté eso a un director de una película de terror y se enojó muchísimo. ¿Cómo se llama ese director? No lo quieres Sí, no importa, se llama Henry Bedwell, que dirigió Más Negro que la Noche, que una vez fue
a la universidad en donde yo estaba estudiando a presentar su película Más negro que la noche, que es un remake de la... Más negro que la noche. Más negro que la noche de Taboada. Uh-huh. Y entonces yo le pregunté, oye, ¿por qué crees que el terror no funciona? Creo que la pregunta estaba mal encaminada, porque de entrada México es un país que consume muchísimo estos géneros. De hecho, eso quería decir, eso quería destacar como... yo que trabajé en la industria del cine por varios años, justo una película de terror es una película que te garantiza que le va a ir bien en taquilla. Sí. O sea, no hay muy pocas películas de terror en el mundo, pero sobre todo en México, que le vaya mal en taquilla. Y entonces, pues sí creo que la pregunta está mal encaminada, porque yo creo que todas las películas, o sea, porque si funcionan en taquilla, eso quiere decir que funcionan. No, claro. Pero lo que querías decir es como, ¿por qué no dan miedo? No, lo que quise decir, en ese momento creo que la pregunta que hice estuvo mal, ¿no? Porque, en efecto, el terror y el horror sí que funcionan en México, venden muchísimos boletos de cine, y este es uno de los países en donde más boletos venden estos géneros. Más bien la pregunta creo que tuvo que haber sido, ¿por qué los productos de terror y de horror hechos en México no dan miedo? Ajá, exacto. Eso era más bien la pregunta que creo que debía haber hecho, pero de todas maneras este hombre, Henry Bedwell, se enfureció de su ira, y luego me dijo, pues vamos a ver, ahora que salga Más negro que la noche, la vas a ver y me dices si no funcionó. Y en efecto, señor Bedwell, no funcionó su película, pero bueno. O sea, no dio miedo, pero sí vendió. Probablemente, pero no dio miedo. Entonces es que ahí hay que diferenciar. Claro, ¿qué es funcionar, ¿no? Sí, claro, pero bueno. Sí, y también pues obviamente la televisión, comenzamos con televisión, que es como donde menos hay este tipo de representación, o sea, como que no hay muy pocas telenovelas o productos de así terror, ¿no? Sí. Y yo creo que el más importante, el que más miedo da, es el remake de Rubí, que así. Qué terror, ¿no? Sí, qué terror. Qué terrorífico. No, pues yo tengo aquí varios ejemplos. El primero que voy a señalar es uno que se llama La Chacala, que es una telenovela que protagonizaba Christian Bach, que Christian Bach es la que es mamá de Los Zurita, ¿no? Sebastián Zurita y el otro Zurita. Y pues era una telenovela que se trataba de unas gemelas que al juntarse, o sea, ellas no podrían estar juntas, tienen que estar separadas. La leyenda dice, tienen que estar separadas, porque si se juntan, se van a volver el diablo. O sea, el diablo va a aparecer, y entonces esto va... O sea, la premisa está muy buena. Entonces... Sí, está muy buena, ¿no? Está muy buena, porque pues justo es como no la vi, no dos cosas, de hecho sí te da miedo, ¿no? ¿Ah, sí? Y pues claro, y ahí vamos a ir con el primero de los patrones, que en México siempre, y retomando esto que decía yo de lo anormal, en México pues hay muy poca población afrodescendiente, ¿no? Es pues sí. poca representación en la vida y poca representación en los medios, sí. ¿no? Y entonces en La Chacala, como en muchos otros productos que quieren que den miedo, pues ponen gente así como de, es que la hierbera, o la que tiene la cura, o la que, ¿no? Y es una persona, la bruja, o es una persona afrodescendiente. Entonces, pues me acuerdo que era justo la actriz que hacía de la nana de Marimar, ¿te acuerdas? Que claro. Porque pues hay 5 negros en México, entonces pues sí, eran los que ponían. Y entonces sí, ese era el chiste, que ellas no podían estar juntas, porque entonces se iba a aparecer, o sea, el mundo se iba a acabar, apocalipsis total. Yo no te manejaba absolutamente nada de esta telenovela. Ahorita la busqué en este momento y estoy viendo que, como sospechaba, la vestían así como de la forma más estereotipada, de negro, y clichosa, así como Don Jemima, con un paliacate así amarrado aquí y unos collares así como de marfil. Ajá, ¿no? Y ella era como la representación de Satanás. Ah, órale. Ajá, y había otro que también tenía como rasgos muy indígenas, que era el otro malo, o sea, como que justo, y lo bueno era pues justo la gente blanca. Y ahora te voy a preguntar lo que te iba a preguntar, porque yo no la vi. Estoy intuyendo que Christian Bach era bueno, las gemelas eran buenas. Pues como toda telenovela de gemelas, había una buena y había una mala. Claro que sí. Y qué curioso que son rubias, ¿no? Ajá. Rubias, arias, ojo verde, sí. Blancas, ¿no? Y tenía otro detalle, que es que la gemela buena estaba en silla de ruedas, y la gemela mala, pues ella era, ya sabes, súper sexosa, bueno, no sexosa, pues dueña de su sexualidad, como cualquier mujer debería ser, pero pues aquí era como es mala, porque además ella tiene sexo con quien quiere. Sí, seguramente tenía también esta narrativa de que ella estaba tentando todo el tiempo a los hombres, ¿no? Con su belleza.
Sí. Entonces ahí otra vez, lo que hemos estado hablando durante ya varios capítulos, absolutamente todo comunica y esto pues tiene ahí ciertos mensajes pues muy claros, ¿no? No explícitos a lo mejor, pero muy claros y muy evidentes. Y perdón, también ya nada más para acabar con este punto, también creo que se sigue replicando esta idea de que toda la gente con una discapacidad es buena. Ajá, ¿no? Que también. Los discapacitados son angelitos, como dijera el diablito, ¿no? Unos angelitos. Que es algo que ya hemos platicado, que tenemos una amiga con una discapacidad que se llama Fernie Ruiz, que pues a lo mejor la ha visto por ahí porque anda muy fashion la chava. Oye, Fernie también creo que para otro episodio que fuera de discapacidades, creo que Fernie estaría de cómo muy representan, bien. sí. ¿No? Sí, también, pues justo, ¿no? Hay ciertos mensajes como que la gente blanca es buena, la gente con discapacidades siempre son buenos, y la gente negra o de afrodescendiente o indígenas, pues son malos. Son malos, pues sí. Y también hay otra telenovela que se llama El Maleficio, que de hecho viene de una película que se llama El Maleficio, que pues básicamente trata de un güey que le vende su alma al diablo por ser infinitamente rico, ¿no? Okay. Y retomando un poco lo que platicábamos la vez pasada, como un villano puede tener toques homosexuales y no hay problema, como aquí, claro, que era el señor telenovela, y era el villano, pues entonces era muy homosexual, pero pues nadie cuestionaba nada, así como de, claro, pues él es así porque es el malo, ¿no? No hay problema. Y ahí creo que habría que mencionar cómo, bueno, ya sabes que a mí todo el tiempo me dicen, es que en todos lados quieres ver pedo, pero sí hay que decirlo, nos enseñan los medios a tenerle miedo a lo diferente a nosotros, como creo que dijiste al principio del episodio, y nos enseñan muchas veces a temerle a la gente LGBT, ¿no? Porque, digo, no sé si la vas a mencionar más tarde, pero vestida para matar, al final le estamos hablando de un asesino que se travestía para asesinar, ¿no? O en este caso, no pasa nada si el villano, el malo, el que es la encarnación de Belcebú, es afeminado, claro, ¿no? Entonces también hay que mencionar eso, cómo a ciertos sectores y ciertas personas LGBTs, nos enseñan a temerles, ¿no? Y a temerle incluso hasta al diablo, ¿no? Porque pues México es un país muy católico y no te enseña, en vez de enseñarte como de, ok, existe otro tipo de religiones, no como el satanismo, que pues he platicado yo mucho con Badía de Leyendas Legendarias, que por cierto saludos a Lolo y a Badía y pues a toda la banda de Leyendas Legendarias, y pues es como, pues es una forma de pensar distinta, que no tiene que ser, que va más como por la ciencia, el conocimiento y cosas que se pueden explicar, más que por, pues creer por lo que no puedes ver. Claro, ¿no? Y ahí creo que tendremos que decir que no solamente en México y en las representaciones de terror y horror, sino universalmente, creo que sí hay un patrón que tiene que ver con la desinformación total, ¿no? O sea, justo esto que dices. Creo que cualquier persona que tiene una conversación de 5 minutos con Badía le explota la cabeza porque todos nos enteramos que el satanismo no es lo que pensábamos y no necesariamente Badía está ahí en Ciudad Juárez matando gallinas, sino que es una religión que está basada en otra serie de cosas completamente diferentes y en la ciencia, ¿no? Sí, y bueno, había otra que se llamaba El extraño retorno de Diana Salazar, que es una telenovela como de las clásicas con Lucía Méndez, que además a mí me parece muy absurdo, digo, no la vimos porque es de los 70, pero que tenía una canción, la canción de la telenovela era como súper guapachosa y movida, y es como de, ¿cómo eso me va a dar miedo? Así como de, en el año 1627 sucedió, ay, eso dice. Y aparte yo amo de ese intro, que entra, a lo mejor deberíamos también de hablar de los intros luego, amo que esta novela, igual que muchas otras, como Marimar, por ejemplo, o ¿cómo se llama esta donde sale mi tía? Bueno, es lo que yo María José. María José, es lo que yo catalogo como el intro que nos cuenta toda la historia, ¿no? O La Reina del Sur igual es otra de esas que entran en esa categoría, que son intros, canciones que ya para qué ves la novela, ya la rola te dice qué es lo que va a pasar durante los siguientes 250 capítulos, ¿no? Sí, que en María José te cuentan hasta dónde se bautizó. Bueno, aquí como lo que pasaba era, pues que se supone que Lucía Méndez era una bruja, en la época de las brujas, o sea, como estamos hablando como de 1600, y que luego la queman porque pues a las brujas se les quema, y luego reencarna
en alguna otra época, como en la época actual. Ajá. Y ella tenía el poder como de mover las cosas, como se le ponían los ojos amarillos y movía los cuadros y las cosas y aventaba cosas y como esa Matilda. novela, sí, es lo que te iba a decir. Yo esa novela no la, o sea, la ubico perfecto, ubico el intro, ubico sobre todo esa imagen de Lucía Méndez con los ojos amarillos. No ubico la historia, pero es la de las más memorables, ¿no? De las representaciones de terror más, la tele, más o de horror, más de horror. Más memorables de la tele, ¿no? Sí, y un poco, pues, también diciendo como las brujas y como las mujeres, o sea, porque se supone que muchas de las brujas vienen como de estas mujeres que se quieren emancipar y como no seguir las reglas y la tradición de lo que hacían las mujeres, y entonces, pues, por eso se les quemaba. De hecho, se dice que las brujas fueron algunas de las primeras feministas, ¿no? Digo, no sé, a lo mejor estoy yo metiendo la pata aquí, pero según lo que sé, las brujas realmente, más que hacer brujería, lo que hacían estas brujas que quemaban en Salem eran mujeres que justo no seguían el orden preestablecido de la sociedad y se emancipaban, y entonces la gente decía, no, pues, ¿qué son esta clase de monstruos? Vamos a quemarlas, ¿no? Y, bueno, ahí tengo otras tres. Una es Alegrijes y Rebujos. Maravilloso. Que definitivamente tocaba como este género, ¿no? Horror, terror, paranormal todo, ¿no? Paranormal, historias paranormales. Y pues responde a la copia de que pues estaba súper de moda entre Harry Potter, estaba de moda como estas cosas donde los niños entre que hacían magia y les gustaba resolver misterios y madres así, ¿no? Cosas que desaparecían. Ajá, y se veía fantasmas. De hecho, había una canción que me gustaba mucho de más chavito, que se llamaba El Rock de los Fantasmas, de el soundtrack de Alegrías y Rebujos, y a mí me encantaba. Pero bueno, era como este género, pero para niños. La desaparición más horrible de esa novela fue Alison Loss. ¿Qué fue de Alison Loss? Ya no se sabe, según yo se casó y se volvió cristiana. Irónicamente. Ella salía ahí, ¿no? Ella salía en Misión SOS. No la que salía ahí era María Chacón. Ah, claro, María Chacón, claro. Y Miguel, el papacito uno que ya se volvió súper mamado así. La Delia. Y había otra telenovela que se llama Mariana de la Noche, que ella era como una mujer que tenía el embrujo de que el hombre que se enamoraba de ella se moría. Ah, órale, con Alejandra, pues estaba la gaviota ahí, que era la villana. Ah, claro. Y Alejandra... Esta mujer. Ajá, es una Alejandra. Alejandra Barros. Alejandra Barros. Uh-huh. Qué mal apellido, ¿no? Pues como señora Barros, pase usted. Ajá. Y bueno, ya para terminar con las telenovelas y la televisión, En Carne Propia, que más bien era como este terror, pero más enfocado como al crimen, como hay un asesino que hay que descubrir y que está matando gente y que ver como qué pedo. Ok, ¿no? Entonces era más que thriller, podríamos decir. Pues sí, medio thriller, que también, yo me acuerdo que yo era muy, muy, muy niño cuando, no sé si era la repetición o era la novela real, pero yo me acuerdo que veía como Gonzalo Vega ahogaba a una mujer que era Angélica Aragón en una pecera, o sea, él tenía una mano, él no tenía una mano como de metal. Y yo me acuerdo cómo se veía que se moría la actriz dentro de la pecera. Y yo decía, ¡qué miedo! No, esas cosas sí dan miedo. Y una telenovela. Y también me acuerdo que por esas fechas salió un programa que se llamaba La Hora Marcada. Claro. Que era, pues, una serie de... era como lo que callamos las mujeres, o de Esta Canción Me Suena, o esas mamadas. Un unitario. Un unitario, pero de todas las cosas eran de terror u horror. Claro. Órale. Y de ahí podríamos también meter Lo que la gente cuenta, ¿no? Lo que la gente cuenta. Lo que la gente cuenta de TV Azteca, ¿te acuerdas? No mames. Y creo que ahí nos estamos acercando a esto de por qué creo yo que estos géneros no funcionan en cuestión, a lo mejor monetariamente, económicamente, taquilleramente sí, pero no en cuanto a la realización y por qué no dan miedo. Y creo que tiene que ver con que, número uno, tenemos malos efectos especiales. Malas tramas y malas adaptaciones también, sí, ¿no? Totalmente. Creo que esos son el clavo. Sí, creo que esos son como las tres razones, o tres pilares del fracaso de esos géneros en México. Claro, porque si dices, oye, pues si el efecto estuvo todo mal hecho, pues qué miedo me va a dar. O sea, ya vi que hay el hilo del murciélago, ¿no? Sí. Y sí, creo que también pues no se ha innovado, como no hemos tenido terror psicológico, por ejemplo, que sería muy interesante.
que es algo en lo que ya evolucionó el terror en Estados Unidos. Yo voy a rebatir eso, pero más adelante cuando hablemos de cine, porque hay una película que a mí me gusta mucho, que creo que sí va de terror psicológico y que Ok. Y sí, yo creo que podríamos ahí estar checando el erotismo, que es muy importante, ¿no? En estas tipo de películas de terror u horror, porque además vende mucho el erotismo. Los efectos, como dices, la trama y lo otro que dijiste, que además de la trama y los efectos, dijiste el argumento, los 3 pilares que iban a construir. Dijimos que eran malos efectos especiales, malas adaptaciones y mala trama. Pues sí. ¿No? Ok, bueno, pues ¿quieres ir una y una peli? Pues como para... ¿Por qué no? Tú tenías propuestas... Como ciertas, categorías, sí. Como ¿no? Tengo la de leyendas mexicanas. Ok. Que es como en la que más rescatable está todo, porque pues es algo muy nuestro, pero no deja de ser pues hasta absurdo, porque empezó muy bien como con cosas tipo Hasta el viento tiene miedo, el libro de piedra, Veneno para las hadas, o sea, como cosas que, ¿no? Kilómetro 31, Más negro que la noche, o sea, como que las primeras versiones de todo eso, bien. Pues dicen, y ahí tache por mí, mal, yo nunca he visto una película de Taboada y dicen que él era muy bueno haciendo sí, pues trabajando eran otros tiempos, definitivamente, ¿no? Donde todo es un ambiente muy sombrío, muy oscuro, todos vestidos de negro, ¿no? Y es como muy, las mujeres súper erotizadas, ¿no? Para que sí den miedo, gatos negros, o sea, como que se van justo a los clichés de lo que debe dar miedo. Y obviamente ya sabemos que uno de los pilares principales del terror y el horror es la música, y obviamente como que la música sí está muy bien establecida y como que los efectos de sonido están muy bien. De hecho, pues se supone que un mexicano pues obtuvo muchos premios, ¿no? Por El Exorcista, que fue el que hizo los efectos de sonido de toda la película. Entonces me parece que está bastante bien en cuanto a sonido y efectos de audio. Sí. Pero como dices, pues las tramas son yo creo que medianamente buenas, porque pues están basadas como en leyendas o en cuentos o en cosas que decía la tía, la abuela, etcétera. Pero no dejan de ser como, por ejemplo, mujeres vulnerables, ¿no? En las Kilómetro 31, Más negro que la noche, Hasta el viento tiene miedo, El veneno para las hadas y El libro de piedra, mujeres vulnerables, una situación en las que no hay un hombre que las defienda de esto horrible que les puede suceder, ¿no? Claro, ahí creo, o según sé, sí se hacía uso del terror un poquito más psicológico, y me parece que es de las primeras veces que lo sobrenatural llega a la pantalla. ¿No? Sí, porque pues están hablando de leyendas, así como es que aquí se murió no sé quién y no sé qué, y como que quedó inconcluso y no supo quién lo mató, y como que de repente se empiezan a volver, creo que tienen este fenómeno como del Resplandor, como que empiezan a volverse los personajes de los que hablan en la leyenda, y entonces empiezan a comportarse como los personajes de lo que habla la leyenda, y pues termina en eso, ¿no? Necesito que me pongas en contexto. Kilómetro 31 ¿tiene que ver con alguna leyenda? Pues se supone que sí, que en el kilómetro 31 de la carretera de Desierto de los Leones, pues pasan cosas sobrenaturales. Ok. Y aquí ya lo adaptaron como de hay unas gemelas, como aquí ya lo adaptaron una historia de unas gemelas que se comunican telepáticamente y cosas así. Y hay kilómetro 32 y todo, que ya me parece súper absurdo. Sí. Pero como que se basan en cosas que sí están como en el, ¿cómo se llama? Como en el imaginario colectivo, ¿no? Como el de que se ha hablado de que esto sucede o ha sucedido en México, en la Ciudad de México. Claro. Y nosotros lo adaptamos como una historia más contemporánea, pero pues sí. Bueno, ¿no? Yo ahí quisiera aportar una película que es una verdadera joya de comedia, que tiene que ver con las leyendas, y es Cañitas. Cañitas es una película maravillosa. Es que esa yo la tengo como en la categoría de cosas absurdas. Okay. O sea, como de terror más absurdo. Sí, bueno, pero también está toda la leyenda de que Cañitas que fue... sí, ahí jugaron Ouija. Ajá. Y justo hay una escena que es hilarante en donde van en un coche y entonces hay alguien ahí que está siendo poseído y es muy ridículo todo. Busquen, solo pongan Cañitas en YouTube y el primer resultado va a ser la escena más graciosa de Cañitas. Ampliamente recomendada esa escena, qué sueño de comedia. Y yo la metería en
leyendas mexicanas. En leyendas porque pues también, ¿no? Claro, tiene cosas de leyendas mexicanas. Fue, si no me equivoco, Carlos Trejo el que escribió. Sí, yo no sé, pero Carlos Trejo estuvo involucrado. Según yo él fue el que escribió el libro, ¿no? Sí, lo que yo quisiera destacar aquí es que las que yo dije, o sea, Hasta el viento tiene miedo, Libro de piedra, Kilómetro 31, Más negro que la noche, Veneno para las hadas, fueron escritas en serio como para dar miedo. Sí. Y Cañitas, no sé si fue escrita en No, sí, fue escrita. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, claro. Tiene que... Ya lo investigué. Sí, fue. O sea, Cañitas es una historia que surge a partir de un libro escrito por Carlos Trejo. Y que bueno, yo creo que no, para mí no tiene ninguna credibilidad alguien que mediáticamente se pelea con Alfredo Adame. Y yo no le creo a ninguna de estas personas que salen diciendo estas cosas en la televisión, pero bueno, Carlos Trejo escribe esta historia, luego adaptan esto a una película y no fue escrita, o sea, no está escrita como Chabelo y Pepito contra los monstruos, está realmente escrita para dar miedo y justo, otra vez, por pésimos efectos especiales y mal maquillaje también, todo es como muy hilarante y todo se cae a pedazos. ¿Pero crees que tenga que ver con el presupuesto? Es decir, como el de, como no tenemos tanto presupuesto, entonces pues nuestros efectos especiales no son tan buenos. No lo sé, porque justo yo creo, Rulas, que si hiciéramos uso a lo mejor de terror psicológico, que es algo que hemos explorado poco, como dices, nos hemos ido más hacia los monstruos, hacia los fantasmas y a los asesinos, a lo mejor si hiciéramos uso del terror psicológico, a lo mejor podríamos salirnos con la nuestra un poquito más. Uh-huh. No sé si tiene que ver con presupuesto. Hay unas que definitivamente sí. En Cañitas, por ejemplo, yo creo que sí. O sea, sí. No sé cuánto dinero hayan hecho esa película, pero es muy risible todo. Es muy risible todo. Pero pues sí, puede que tenga que ver con falta de presupuesto, pero yo no creo, no necesariamente, ¿no? Y bueno, sí, tienes razón, porque luego tengo otras que sí están muy bien hechas y que no tuvieron el mismo presupuesto, un presupuesto muy similar. Sí. Pues obviamente estas infantiles también, como pues La Llorona, estas que hacen como estos estudios de animación que parece como de que es proyecto de graduación, ¿no? Como La Llorona, La maldición de Charro Negro, La leyenda del chupacabras, y todas esas que me parecen más... La leyenda de la Nahuala. Exacto, todas esas. Sí. Que termina siendo huevo cartoon evolucionado con una leyenda ahí mexicana. Sí, pero eso es creo que una película más bien infantil que pretende contar una... Y da un poquito miedo. Da un poquito de miedo, pero es una película para niños que lo que pretende es contar la historia de estas leyendas. Ajá. Y estas cosas que están en el imaginario de los mexicanos, ¿no? Ajá. Ok, y bueno, las que son más absurdas, uh-huh. Como Cañitas, yo tengo aquí Cañitas, Santo contra las momias, o el Santo luchando contra las mujeres vampiro, sí. O el Santo siendo como, pues así, con todos estos terrores. Claro. Y El miedo no anda en burro, que pues también es comedia. Es que es eso, yo ahí, esa categoría que tú planteas como absurda, yo diría que hay muchas que están hechas con fines de comedia. A propósito. O sea, con fines de comedia. El miedo no anda en burro, que a mí, personalmente, es una película que me gusta mucho. Hilarante. Es una película de comedia. No es una película que pretende darte miedo, uh-huh. ¿no? Sí, o sea, sí hay momentos en los que da miedo. Y es una sátira también, es una sátira Yo creo que sí, es una sátira. Es una sátira de todas estas películas justo estadounidenses, donde, que fueron hechas por montón en los, si no mal recuerdo, en los 60, 70, donde la gente se ponía así en un cuadro y entonces el cuadro daba toda la vuelta. Lo que hicieron en esta película de la India María es justo una sátira, es comedia, y me parece muy buena. O sea, bueno, es de esas películas que yo digo que son tan malas que se vuelven buenas, ¿no? Y las que copian, pues... Chabelo y Pepito contra los monstruos, yo personalmente tengo lazos emocionales con esa película. Y aunque es una película de comedia, sí tiene ahí unos errores garrafales, como que se le ven los cierres a los monstruos y demás. Pero yo no puedo hablar con objetividad de esa película. Es que se supone que al final de ambas películas, tanto del miedo no anda en burro y del Pepito contra los monstruos, pasa como una cosa muy Scooby-Doo. Sí. Que al final descubren que eran unos humanos ahí disfrazados de monstruos que hacían las cosas. No, claro, en El miedo no anda en burro, pues, justo de lo que va es de los parientes de esta señora que acaba de morir tratando de quedarse con la herencia que le dejaron a una perrita que está cuidando a la India María, ¿no? Sí. Y pues esta categoría que tengo de las que copian, pues
pues productos ya probados en Estados Unidos, sí, como pues todas las que tienen que ver con casas de terror, sí, ¿no? Como pues Vacaciones de Terror, que es como la clásica. Vacaciones de Terror es maravillosa también y es una obra de arte de comedia Con involuntaria. Ajá. Es que yo no puedo ver algo que tenga Pedrito Fernández y poder sentir un remoto miedo en algún momento. O sea, solo no. Hay otra que se llama Pánico en la Montaña con Pedrito Fernández y El Resortes. Y como está El Resortes, yo creo que originalmente sí fue planteada como un producto de comedia, pero no lo sé. No, yo creo que era producto de terror, pero querían tener como su relief cómico. Okay. Como de que, pues sí, pero como tenemos miedo. De que Jordan Peele, ¿quién? Ajá, ¿no? Como tener ahí cosillas. Pero pues, medio chafa. Ajá, no funcionó. Y pues bueno, vamos a ir concluyendo y hablando de, como lo hacemos todos los capítulos, el panorama para el futuro, que pensamos que va a pasar y hacia dónde va o hacia dónde van estos dos géneros, ¿no? Entonces podemos concluir que algo que sucede mucho es que hay una erotización de las mujeres y algo que sucede mucho, o sucedía mucho sobre todo en los 80s, en las películas de terror, y me estoy dando cuenta de algo clave, es... que castigo. Eran películas muy moralinas, las películas ochenteras de terror, donde justo el castigo de una mujer por ser una libertina es que se moría, se le aparecía algo, ¿no? Entonces, y eso lo vimos también, lo vemos constantemente en las películas mexicanas. Me estoy dando cuenta de algo clave. Las películas de terror y de horror en Estados Unidos reflejan una realidad social, y eso ha pasado históricamente, ¿no? O sea, cuando inventaron a los zombies, esto respondía a un momento histórico en el que la gente después de la guerra estaba muy desesperanzada. Uh-huh. Entonces la gente no tenía esperanza y estaba literalmente por la calle vivientes. Muertos vivientes. Entonces de ahí surge esto. Por eso el terror estadounidense de ahorita está muy basado en el terror psicológico, porque justo creo que ahorita nos estamos dando cuenta que las enfermedades mentales y la mente humana es de las cosas más escalofriantes que hay. Y de las que no puedes escapar. Entonces a lo que iba a llegar yo es, no lo sé. A lo mejor en México nuestras películas y nuestros productos de terror y de horror no dan tanto miedo porque no... Hemos tenido cosas tan cabronas. No, sí hemos tenido cosas. No, ya sé, pero a lo que voy es como México, horribles, como no fue a la guerra y no somos, o sea, no todos conocemos. De hecho, en México yo no conozco a nadie que diga como, ay, mi tío fue a la guerra, mi abuelo fue a la guerra, etcétera. No, seguramente entonces, sí, pero no tenemos esa repercusión como en Estados Unidos de que sí veíamos neta gente como muerta viviente en la calle. Sí, como que en México queremos tomarnos las cosas muy en buena onda y además tenemos esta cosa de el Día de Muertos y todo lo que implica como el de, ay, no, es que a nosotros nos da mucha felicidad y la nos madre. Da mucha risa y no y sé todo, qué. Ajá. Yo más bien a lo que me iba a ir es a que estamos siempre como recogiendo la influencia estadounidense, sí, y por lo tanto europea y asiática, y entonces no sé, a lo mejor también por ahí va que nuestras películas de terror y horror no den tanto miedo. Pues es que sí, también, totalmente, porque el terror y el horror asiático, pues sí se han ido como por cosas muchísimo más absurdas. Yo me acuerdo que en mi clase de cine, no sé si estabas tú ahí, les enseñé yo una película que se llama Hair, ajá, donde pues se trata literal de que le salen de un pelo del pelo que mata. Es un monstruo que es pelo. Ajá, pelo, y que te lo puedes comer y te empieza a salir pelo por los ojos y por todos lados. Y creo que eso si lo pone en México, yo creo que la gente estaría muerta de risa y estaríamos criticando a todo el mundo como no mamen, qué cosa tan absurda, etcétera. Pero como lo no normal da miedo, que es con lo que empezamos, pues aquí sí nos da miedo decir como no manches, ver un chorro de asiáticos que sacan pelo y que el pelo es el que ataca y los mata, dices no manches, sí da miedo. No, y ya cuando lo haces aquí con Leticia Calderón y Alejandra Barros, pues ya no da miedo. No, y aparte ahorita que hablas de esto, pues la vida en Asia es muy diferente a la vida en el occidente, ¿no? Sí, o sea, y más en México. Nuestras idiosincrasias son muy distintas, entonces, pues sí, claro, lo que les da miedo allá no va a funcionar acá, o quién sabe, porque en Estados Unidos se han hecho miles y miles y miles de remakes de películas asiáticas. Yo quería mencionar 2 películas que creo que valen la pena, mexicanas, o que a mí me gustan. Una no tanto, quisiera hablar de Somos lo que hay, es una película que a mí no me encanta, pero me parece que es de las más interesantes y de las mejorcitas logradas. Es una película
De terror. De terror, sobre canibalismo. Y una que sí me gusta mucho es Tenemos la carne. Es una película pues más experimental, más contemplativa, y de terror definitivamente psicológico. Es una película compleja definitivamente. Claro, y que en estas dos que acabas de mencionar, yo destacaría una que me fascina, que se llama La Región Salvaje, que es pues bastante nueva. Y yo creo que también es de esas películas de terror que dices como, ok, esto puede... Como que sí lo veo, como que sí veo que esto pueda pasar en un pueblo, ¿no? Como que sí dices, esto es llama de Escalante, como que sí lo ves mucho más cercano a que eso, pues que haya gente secuestrada como para alimentar algún monstrillo ahí. Y creo que y también es muy erótica, no sé, como que en México, y no sé si tiene que ver con lo moralino o simplemente como porque el usar como el erotismo hace que el ser humano esté en otro canal y entonces ya otras cosas le asusten. Sí. ¿Sabes? Como que decir, como, ok, ya se desnudó, entonces está totalmente vulnerable a quien sea que llegue a asustarlo. Pues sí, entonces algo que yo concluiría es que justo, ejemplos como, tenemos La carne de Emiliano Rocha, esta de Amate Escalante, La Región Salvaje de Amate Escalante, y Somos lo que hay de Jorge Michel Grau, creo que son buenos ejemplos de que... se puede hacer, no necesitas tanto presupuesto, eso, además. Exacto, que no necesitas tanto presupuesto, que sí podemos hacer buen terror y horror, y pues no sé, como por dónde es, pero sí de que se puede. Y yo creo que sí podrían, pues explorar, como decimos, ¿no? Un poco más el tema mental. Sí. Que seguramente sí hay un chorro de cosas que solo le pasan a los mexicanos. Y estas 3 películas van un poco de eso, ¿no? Sí. Aunque, si te fijas en estas 3 películas, hablan un poco de la clase baja, es la que sufre esas cosas en las que pues te puedes encontrar con gente mala, ¿no? Con caníbales o con gente que te secuestra o... Sí, aunque no sé qué tanto es una cuestión de clases, pero bueno, ajá. Pues por lo menos ahorita coincide, pero podría ser muy interesante ver como, por ejemplo, una cosa más parecida a Get Out, como el de ver como en México, pues, discriminamos a los indígenas, ¿no? O sea, como de ver una familia blanca me encantaría, obsesionada con que odia a los indígenas y que los mata y que no quieren que... Porque seguramente mucha gente así, como que dicen, como estos no existen, no los quiero, no me gustan. Pues eso, o sea, justo creo que Hilda, que no es una película de terror ni de horror y que no me parece que sea la mejor película del mundo, pero que... Pero habla del clasismo, ¿no? Habla del clasismo y justo a mí Get Out... me parece genial que lo que nos dé miedo sea el racismo. Creo que algo así se podría explorar acá, sobre todo en un país que es tan racista como el nuestro y tan clasista. Algo así se podría explorar, quién sabe, ¿no? Sí, y solo por no dejar de lado, pues obviamente conocemos más o menos cómo estuvo la historia del terror en México, como de el boom, pues fue en los años 70 con estas películas que mencioné, Veneno para las Hadas, Más Negro que la Noche, todo eso, y luego en los 90, pues ya nuestro gran director de cine, Guillermo del Toro, que sabemos que es un género que le fascina, pues hizo ahí Cronos. Sí. Y según tengo entendido también para La Hora Marcada, este programa unitario, pues hizo varios capítulos que yo no recuerdo bien haberlos visto, pero me acuerdo que daban miedo y que salían como a las 11, 12 de la noche y que pues obviamente como niño no los podía ver. Pues según yo su carrera empezó ahí y empezó haciendo maquillaje y efectos especiales, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que hay un panorama esperanzador, ¿no? O sea, pues sí, yo también creo, y creo que pues es cuestión de experimentar y de seguir consumiendo pues cine de terror, que además pues a la gente le gusta para ir a abrazar a su pareja, ¿no? Cuando salte. Justo esa es una de las teorías principales de por qué nos gusta asustarnos. Además de por lo mismo que la comedia, ¿no? Que genera tensión y luego la tensión se libera. Pero bueno, ajá. Sí, totalmente. Y pues muchas gracias por acompañarnos en Telly. Recuerde que salimos todos los jueves a las 2 de la tarde, un jueves en mi canal y el próximo jueves en el canal de Pablo. Suscríbase a los 2 canales, ayúdenos a compartirlo. Creemos que es un contenido que vale mucho la pena escuchar y como que muchas personas me escriben como de, me deja pensando. Eso está chido, ¿no? Eso me gusta, sí, les agradecemos mucho eso, porque luego uno cuando hace las cosas piensa, a lo mejor es como cuando las mamás ven bien bonitos a sus hijos feos. No, en esta ocasión sí estamos convencidos de que nuestro hijo está bonito, entonces échenos la mano. Sí, compártanlo. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves. Bye.